Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir con vosotros un rato hablando de los nuevos materiales, que como se acaba de comentar, para mí, igual que nosotros estamos vivos, los materiales exactamente lo mismo. Soy un apasionado de la tabla periódica de los elementos químicos y siempre me pregunto, y siempre que voy, hablo, doy charlas, conferencias, siempre hago una reflexión, y es que nosotros, cuando somos pequeños, más o menos 4 o 5 años, vamos al cole y nos enseñan los números. Y los números nos permiten cuantificar las cosas en general. Y esto, según vamos creciendo, pues nos ayuda a interpretar nuestro entorno de una manera determinada. También, más o menos a la misma edad, en el cole nos enseñan las letras. Y las letras pues, nos permiten hablar, leer e interpretar también el mundo que nos rodea y el contexto que nos rodea de una manera determinada. Y también, si tenemos suerte, nos enseñan a tocar la flauta. Al menos en España la música no es algo que esté demasiado arraigado, pero todo el mundo a una edad determinada pasa por tocar la flauta, le enseñan las notas musicales y le dan unas pinceladas acerca de lo que significa el lenguaje musical. Y claro, el lenguaje musical es como el arte en la máxima expresión. Y por lo tanto, con estos 3 lenguajes interpretamos la vida y el mundo de una manera determinada. La reflexión que yo hago es cómo es posible que, si miramos a nuestro alrededor, la práctica totalidad, el micrófono, esto que me acaban de regalar, el atril, el suelo, el ordenador, el aire, el techo, el aire acondicionado, la luz, todo está hecho de materia, pero nadie nos enseña el lenguaje de la materia. En España, aquí no lo sé, pero en España hasta que uno no tiene 13 o 14 años, más o menos, no le enseñan la tabla periódica de los elementos. Esto quiere decir que con 5 años, 6, 7, le dicen, cuidado, no lleves el bocadillo envuelto en papel aluminio, porque el aluminio, el ciclo de vida, la huella de carbono, tal, no es lo adecuado. Cuidado las botellas de plástico, las tienes que tirar no sé dónde. Y vigila que los tapones los metemos en unas bolsitas porque para no sé qué comunidades los tapones les ayudan a tal cual. Bueno, nadie tiene ni idea que la botella de plástico está fundamentada en el carbono, nadie tiene ni idea que nosotros somos carbono, nadie tiene ni idea que las plantas son carbono. Y ostras, es una reflexión que lanzo porque me extraña que vivamos en un mundo en el cual la materia nos domina, nos gobierna, nos controla, las grandes empresas controlan la materia, pero sin embargo el ciudadano, el individuo, no controla la materia y me parece, en cierta manera, un poco triste. Por lo tanto, hecha esta reflexión, comienzo primero a explicar mi visión de la materia y empezaré con, allí en el ISABA, una de las líneas de investigación que tenemos, centrada en la materia, habla de cómo la materia puede impactar en la sociedad. Y de hecho, trabajamos ahora, una de las líneas más importantes que tenemos, es el trabajo con el grafeno, este material que lo llaman el material de Dios, un material que ha generado ha generado una revolución, sí, pero seguro que generará una revolución mayor. ¿Por qué? Porque si os fijáis, y vuelvo otra vez al razonamiento inicial, hemos vivido la edad de piedra, un material. Hemos vivido la edad del cobre, un material. Hemos vivido la edad de bronce, un material. Hemos vivido la edad del hierro, un material. Hemos vivido la edad del plástico, un material. Hemos vivido la edad del silicio, un material. Es que todas las edades, o tal como nos enseñan una parte de la historia, está marcada por cómo el hombre controla y maneja un material determinado. Pero cuando llegó el silicio, pasó algo diferente a lo que había pasado hasta el momento, y es que el silicio generó un cambio de escala. Hasta llegar al silicio, el hombre interaccionaba con el material viendo con los ojos macroscópicamente, pero el silicio
hizo que la materia se pudiese interpretar microscópicamente. Cambiamos de escala, revolucionamos la electrónica, revolucionamos el mundo del electrodoméstico, revolucionamos el cómo jugamos, cómo interpretamos hoy el producto y cómo este producto interacciona con nosotros. Se generó el famoso Silicon Valley, las placas fotovoltaicas, consumismo, mercado, todo a través de un material y a través de un cambio de escala. Hoy, unos años después, tenemos la suerte de vivir, si yo os preguntase aquí, ¿qué revolución del material vivimos hoy? ¿Cuál es la revolución? ¿Qué respuesta me daríais? La de, el plástico pasó, hace ya años, el usar y tirar y esto pasó. Pero no es un material. De material, ¿qué material marcaría la revolución que estamos viviendo hoy? El coltán, bueno, marca guerras, pero no sé si marca una revolución. ¿Qué más? El agua. Bueno, yo creo que la diferencia es que hoy ya no hay un solo material que marque una revolución. Hoy en día todos los materiales son muy importantes y quien realmente marca la revolución en este momento no es tanto el material, sino la escala. Es la escala nanoscópica, la nanotecnología, los nanomateriales, que permiten hacer al hombre que interprete que puede construir como la naturaleza, que puede adiestrar a la materia para que la materia haga lo que él quiere que haga. Esta seguramente sería la revolución. Y dentro de esta nanotecnología o nanomateriales hay uno que es un material excelso, que es el grafeno. ¿Pero por qué es excelso el grafeno como material? Porque el coltán, hay guerras, y en el Congo y tal, no sé qué, y si yo miro aquí y pregunto, ¿qué hace que la pantalla sea táctil? ¿Qué hace que funcionen los fluorescentes, los LEDs, etcétera? ¿Qué materiales hay aquí importantes que marcan la economía del mundo hoy en día? Las famosas tierras raras. ¿Sabéis cuáles son? ¿Os han hablado de ellas? ¿Habéis oído del europio, del gadolimio, del samario, del promecio, Casi nadie sabe nada de ellos, pero es lo que hace que funcione prácticamente todo lo que hoy en día entendemos como tecnología. Hace unos años, cuando China decidió cerrar la frontera a estas tierras raras, lo primero que hizo Obama es coger su avión y ir para allá a negociar la exportación y tal, porque si no, el mundo de la tecnología quedaba muerto. Esto es lo que tenemos aquí y no sabemos realmente lo que hay aquí. Pero las tierras raras que tienen, como el coltán, hay poco, está en unos lugares estratégicos, genera guerras, genera una serie de movimientos geopolíticos importantes y, sin embargo, materiales como el grafeno, en principio, no deberían de generar esto. ¿Por qué? Porque el grafeno es carbón y carbón somos todos. Y el CO2, que tanto nos molesta y que contamina, y aquí hay el pico y placa en los coches y el otro día solo había taxis y todo esto es por el CO2 en general. Pero el mejor material, el que revolucionará el mundo seguramente, se podría hacer quizá del CO2. Esto es entender cómo se cierra el círculo y cómo la materia y este material eminentemente tecnológico nos podría ayudar. Por tanto, esta visión que tenemos de cómo la materia tiene que bajar a la sociedad y ser la sociedad la que entienda el poder, como pasaba antes, cuando alguien iba a comprar una vasija entendía de la cerámica, cuando iba al herrero sabía qué herrero hacía que el acero fuese más duro o menos duro. Esto hoy en día nosotros no tenemos ni idea. Por lo tanto, este nuevo material nanotecnológico tiene esto de bonito y luego hablaremos un poco más. Por tanto, lo que decía, primero de todo, en este área de investigación que tenemos centrado en la creatividad y en el ámbito de los materiales, definimos el proceso de trabajo. Y yo en esta ponencia os voy a explicar este proceso de trabajo. Un proceso que nace de la experiencia, como prácticamente todo, que necesita plantearse una pregunta, la pregunta objeto de estudio, la pregunta a resolver. Se necesita ordenar todo este conocimiento para ser eficaces en el proceso de trabajo, se necesita evaluar
y se necesita implementar el producto o el proceso o el servicio. Lo bonito de esta imagen es que la Magdalena que tenemos al final es aquella que esta diseñadora estaba pensando en su proceso. Y lo bonito de esto es que si hablamos de esta diseñadora y que cada uno de nosotros podríamos ser esta diseñadora, cada uno haríamos una Magdalena diferente. Seguro, utilizando los mismos ingredientes, utilizando el mismo horno, seguro que haríamos una Magdalena diferente. Aún siguiendo un proceso normalizado de trabajo, seguro que haríamos una Magdalena diferente. Al final, el producto que sale en el mercado o el servicio es la suma de todos estos trabajos, visiones, experiencias que tiene la sociedad en conjunto, y es esta sociedad la que tiene que entender cómo los materiales han de bajar. El siguiente concepto o idea que siempre me gusta transmitir es el que veis aquí. Es el concepto de fractalidad o de correspondencia en el mundo de los materiales. Ver cómo el modelo atómico nano es exactamente igual que el modelo planetario. Una bolita, alguien que está dando vueltas a esta bolita, y cómo esto configura el planeta esférico circular en el cual nosotros nos estamos moviendo. Un planeta en el cual hay otro concepto que me apasiona, y es el concepto de entropía, que también nos han enseñado siempre que la entropía es este parámetro que nos marca la segunda ley de la termodinámica y que nos dice que rige el desorden y que en principio todo busca minimizar la energía y maximizar el desorden. Yo hago una referencia al mundo de los materiales y si miro lo que hay en la parte izquierda, estas como todos los elementos de la tabla periódica se forman, cristalizan de manera natural a través de su intención, y todos ellos lo hacen de una manera geométricamente perfecta. Y de hecho estas figuras geométricas definen lo que luego la matemática explica. Por lo tanto, me gusta entender que la naturaleza entiende de minimización de la energía y maximización de posibilidades, pero no tanto de buscar el desorden como tal. ¿Por qué? Porque al final el orden lo que marca es la eficacia, y los materiales nos enseñan cómo este orden nos está marcando esta eficacia. Y esto es importante para poder construir, porque una de las tendencias que hoy tenemos en el desarrollo de materiales son estos materiales programables o materiales vivos, materiales que además podemos controlar a través de seres vivos como las bacterias, los hongos, y por tanto creo que es importante entender este concepto de orden y de posibilidades para entender este futuro de los materiales. La siguiente imagen que veis aquí, si yo la quitase el título de arriba, creo que ninguno de nosotros seríamos capaces de diferenciarla. Una de ellas es una imagen del universo, y la otra es una imagen de una neurona, es una imagen de nuestro cerebro. Una es una escala, la otra es otra escala. Por tanto, parece que es evidente que se confirma este principio de fractalidad, este principio de correspondencia. Lo pequeño es a grande y lo grande es a pequeño de manera clara. Para definir, y esto en el ámbito del diseño lo tenemos súper claro, que al final la forma es la energía importante en la jerarquía del proceso de diseño que nosotros estamos trabajando y estamos definiendo, y de hecho estamos trabajando en la definición de una ontología del proceso de diseño. La primera etapa jerárquica corresponde al ser humano y la última etapa jerárquica corresponde a la forma. Ser humano y forma es exactamente lo mismo. Ya lo sabían los romanos, los griegos, los egipcios, cómo la forma comunica, cómo la forma genera energía, cómo la forma transmite. Y al final todos nosotros somos conscientes de que cuando miramos, lo sabía Fibonacci también, la proporción áurea y todas estas cosas, sabemos y somos conscientes de la importancia que tiene, y creemos que el símil es el que hemos visto aquí. Perfecto, perfecto. Nos aproximamos a la tabla periódica. Interesante ver cómo hay un elemento que es el carbono y debajo de él hay otro elemento que es el silicio.
es el elemento de la vida, el carbono, y el silicio es el elemento de la tierra. En nuestro organismo hay mucho carbono y muy poco silicio, pero lo hay. Y en la tierra hay mucho silicio y poco carbono, pero lo hay. Y prácticamente las proporciones son equivalentes entre el cuerpo humano y en la tierra como esfera, ¿de acuerdo? Como elemento. ¿Qué tiene de bonito? Pues lo que tiene de bonito es que nosotros sin silicio no podríamos vivir. ¿Por qué? Porque esto que dicen cuando uno tiene falta de calcio, etcétera, etcétera, le aparecen unos puntitos blancos en las uñas, es porque el silicio no funciona correctamente en nuestro organismo. Y sin silicio no absorbemos calcio y sin el calcio pues ya sabemos que hay osteoporosis y otra serie de cosas. Por más leche de calcio o con calcio que tomemos, no vamos a tener unos huesos más fuertes. Esta es la realidad. Porque lo que necesitamos es en el organismo alguien que absorba e interprete este elemento para generar la función que tiene que generar. Por tanto, esto es lo que hacen estos dos elementos. Están en el centro. Y por tanto, estar en el centro, ¿qué quiere decir? Que se unen a los demás con un enlace que quien haya estudiado química se llama covalente, que es el enlace de la justicia. Porque lo que hace es compartir. Y parece que en el mundo lo que necesitamos también es compartir. ¿De acuerdo? El carbono y el silicio lo tienen, y son de los pocos que lo tienen. ¿Y qué nos generan? Dos reinos, que son los reinos en los que vivimos. El reino animal y el reino vegetal. ¿Qué tienen estos dos reinos? Pues el reino animal, el vegetal, lo que tiene es una molécula súper interesante que se llama celulosa, y prácticamente todo se fundamenta en un material, en una fibra que se llama celulosa. Es compostable, se puede reciclar, genera materiales compuestos, genera materiales naturales, genera materiales verdes, rojos, amarillos, azules, genera materiales blandos, duros, genera materiales espumados, todo en base a la misma molécula de celulosa. El hombre, para generar ABS, policarbonato, acero, poliestireno, necesita una molécula diferente para cada uno de los materiales, lo cual quiere decir que cuando queremos volver a utilizar esa materia prima, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque a día de hoy lo que sabemos hacer es triturar, volver a fundir y volver a generar algo de peores características. ¿Por qué? Porque no sabemos hacer lo que la naturaleza hace. Somos capaces de generar celulosa en el laboratorio, pero no somos capaces de construir jerárquicamente con la celulosa para generar materiales interesantes. Y lo mismo nos pasa en el cuerpo humano. En el cuerpo humano no hay celulosa, pero hay una molécula que también es una fibra equivalente y a la cual le llamamos colágeno. Y el pelo, el hueso, el ligamento, el tendón, el cartílago, todo tiene esta molécula. Materiales duros, materiales blandos, materiales elásticos, materiales viscosos, fundamentan su comportamiento en una molécula que se llama colágeno. Y si veis en esta imagen, veis lo interesante, podría haber puesto la misma de la madera, la estructura jerárquica que hay desde el tropocolágeno, pasando por las fibrillas, microfibrillas, fascículos, hasta lo que es macroscópicamente el tendón. Esto es lo que nosotros, como seres humanos a día de hoy, no somos capaces de hacer y de entender con la materia. Sabemos generar colágeno, pero no sabemos construir con él, como la naturaleza hace, de manera jerárquica y perfecta, para esto que os decía, generar materiales rígidos, blandos, elásticos, con la misma molécula y, por tanto, no hay problema de sostenibilidad, compostabilidad, etc. Y ahora hago un paréntesis y os pregunto, ¿el acero es biodegradable? ¿Qué me diríais? ¿Qué me diríais? Sí, ¿es biodegradable o no es biodegradable? ¿El plástico es biodegradable? ¿El plástico de las botellas de agua, el PET, es biodegradable? ¿Qué quiere decir en un alcance muy pequeño? ¿Qué quiere decir? No, mayoritariamente no. ¿Y la piedra? ¿Es biodegradable la piedra? ¿Sí? ¿Sí? Hablemos de biodegradable, porque al final degradable es todo. Cuando algo se corroe y tal, se degrada. Pero hablemos de biodegradable, que sea el agente natural el que actúe sobre él.
Por tanto, ¿el acero sería biodegradable? ¿Los compuestos de fibra de carbono serían biodegradables? ¿Sí? ¿Las resinas de poliéster o de epoxi que forman parte de las raquetas de tenis de los barcos de los coches de Fórmula 1 serían biodegradables? Por lo tanto, sí, todo es biodegradable, claro. El plástico, el acero, la piedra, todo es biodegradable. Hay algunas cosas que la norma dice que no, pero muy poquitas, que si hay elementos pesados, pero en general todo lo demás es biodegradable. Pero nosotros, ¿qué buscamos en el material? Que sea compostable, que es este efecto por el cual este material se degrada a la velocidad de la hoja de un árbol cuando cae al suelo. Esto es lo que buscamos, que no nos engañen, porque al final cuando nos dicen, no, es que este material es biodegradable, ya lo sé. ¿Qué tarda? ¿100, 2.000 años? Hombre, si tarda 2.000 años tenemos un pequeño problema, ¿vale? Por tanto, aquí estamos hablando de cómo la naturaleza entiende el concepto de compostabilidad a la perfección. Y por tanto, entendido esto, llegamos a un momento en el cual la materia es un driver de innovación, pero en todos los sectores, ¿de acuerdo? Y evidentemente desde el ámbito del diseño, la materia tiene mucho que decir. ¿Por qué? Porque es el diseñador, en general muchas veces, el que interpreta a la sociedad y las necesidades de la sociedad y construye para dar respuesta a estas necesidades. Por tanto, fijaros el momento en el que vivimos. Un momento en el que la materia es importante, la nanomateria es importante, la nanotecnología, y esto nos abre unos parámetros que no tienen límites y nos habla de creatividad. Y yo veo esta imagen. ¿Y qué os dice esta imagen? Ostras, espectacular. O sea, una pieza sólida que es aerogel de grafeno. Está colocada sobre los bigotes de una espiga y prácticamente no hay deformación. Es el material más ligero que hay en el mundo, pero además es resistente. Además tiene capacidad de absorber lo que creamos conveniente. Además puede ser fotocatalítico, es decir, descontaminar el aire de los óxidos de nitrógeno o capturar CO2. Y además puede ser superconductor. ¡Ostras! Espectacular. Por lo tanto, estos materiales cambian el paradigma que hoy en día nosotros tenemos a la hora de interpretar nuestro entorno, nuestra sociedad y a la hora de trabajar y de dar valor a la sociedad en la que estamos y a la industria en la que estamos. Por lo tanto, lo que me llega es, ostras, esto es materialmente imposible. Pero si vuelvo atrás, la realidad es que no es materialmente imposible. La realidad es que es materialmente posible, porque el material lo está haciendo posible. Y por tanto, esto es un cambio de paradigma espectacular en el momento en el que estamos viviendo. Esto quiere decir que no tenemos límites, porque estamos, a través de esta nanotecnología, a través de esta nanociencia, interpretando cómo podemos hacer que el material crezca para que haga lo que queremos que haga. Antes fundíamos y ya está. Ahora no solo fundimos, ahora metemos unos seres vivos que construyen materia para que la materia haga lo que queremos que haga, que de hecho es simplemente replicar lo que hace nuestro organismo a través de una célula. Por lo tanto, ostras, si no hay límites, si tenemos y estamos viviendo un momento de suerte, somos afortunados porque tenemos y estamos viviendo un momento de máximo conocimiento donde la nanotecnología y este profundizar al nivel atómico nos está marcando la manera de comportar, pues nos hemos de preguntar también cómo somos y cómo entendemos esta creatividad para dar valor a la materia. Y me pregunto, ¿qué es un arquetipo? Un arquetipo es un modelo original y primario. ¿Y qué es la creatividad? El pensamiento original. En principio, se asume al diseñador, al ingeniero, al artista, a cada uno de nosotros se nos asume un valor creativo, sí o sí. Ya no es la creatividad un valor innato que algunos artistas tienen porque tienen el don o han sido ungidos con no sé qué. Hombre, no. La creatividad la tenemos todos y todos tenemos capacidad de crear. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que este es nuestro arquetipo, es
este prisma, esta manera de ver el mundo, es la que nos marca nuestra manera de hacer. ¿Es este nuestro arquetipo? ¿No debería de ser este nuestro arquetipo? La creatividad es lo que queremos que sea, solo tenemos que engendrarla y a día de hoy está claro que el arquetipo no es este. El arquetipo tampoco es este, pero este es el que me marca. ¿Por qué? Porque la forma, la geometría, la manera de interpretarlo es multi. Hay 1000 maneras de verlo, no como el que tenemos aquí. Por tanto, hemos dado un salto de escala, perfecto, y ahora estamos dando un salto de percepción en los arquetipos que marcan nuestro comportamiento. Es evidente que entendidos estos arquetipos, esto es lo que muchas veces conocemos como el proceso de locura y creativo. Pero este proceso de locura y creativo, al final, lo hemos de canalizar, como veis aquí, para llegar a este valor de innovación al cual todos queremos llegar. Mi reflexión es, este momento de locura se puede generar teniendo un arquetipo prismático y entendiendo que el material es lo que hasta ahora nos han enseñado que es. Seguramente no. Tenemos que abrir un poco esta mente, entender cómo el material seguramente esté vivo. Si lo entendemos como vivo, el material puede crecer, puede formar y además lo puede hacer a través de un arquetipo que no está definido, que no nos lo está marcando nadie, que somos nosotros quien deberíamos de marcar este camino. Por lo tanto, en este contexto empezamos a desarrollar y a trabajar para generar estos materiales que serán y que son un cambio de paradigma. Estos esquemas que vais a ver ahora vienen de una tesis, un proyecto de tesis que veis aquí referenciado. Y son muy interesantes porque hoy en día entendemos al material, al producto, al servicio, como algo que cada vez más esperamos que interaccione con nosotros de una manera determinada. Y a esto lo llamamos sistema material inteligente. ¿Y qué esperamos de él? Esperamos inteligencia, esperamos que esté vivo, esperamos que controle y se adapte al tiempo, esperamos muchas cosas de él. Pero a través de esto que esperamos, hoy en día podemos construir estos materiales. ¿Por qué? Porque los interpretamos desde un punto de vista técnico, los interpretamos desde un punto de vista experiencial, reflexionamos sobre ellos y a partir de aquí generamos una visión. Seguramente muchos de vosotros seáis conocedores o hayáis estado en lo que apareció por primera vez en el año 98 en Nueva York, que son estos centros de materiales, lugares físicos donde uno va y encuentra, en vez de libros, como en una biblioteca, lo que encuentra es materiales. Y todos los materiales se pueden tocar, oler, sentir, puedes tirar y escuchar el ruido. Y por lo tanto, cada vez más los profesionales, ya sean cocineros, químicos, diseñadores, ingenieros, etcétera, buscan inspiración en ámbitos de este tipo, ¿de acuerdo? Material Connection fue el primero, Nueva York y está en Milán, en Colonia, en Bangkok. En el año 2000 se generó en París otra manera de entender estos centros de materiales a través de una marca que se llama Materio, que hoy está también en diferentes países. Y prácticamente en Medellín, nosotros como Matterfat tenemos un convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana y allí hay un centro de materiales, etcétera, que interpreta. Es un espacio donde todo se puede tocar, materiales con memoria de forma, materiales termoeléctricos, materiales que transforman la presión en electricidad, absolutamente todo, pero de manera real. Y esto me abre una manera diferente de entender este carácter experiencial. El no entender el material a través de únicamente una ficha y unos datos numéricos me cambia el paradigma, seguramente. Y me lo cambia de una manera pluridisciplinar, porque a veces cuando uno da clases y toca hablar de aceros, va con su maletín y lleva a los alumnos
unos tipos de aceros, inoxidable, al carbono, tal. Si toca hablar de papel, lleva papeles, pero siempre muy contextualizado en el tema que toca. Lo importante de estos centros de materiales es que en el mismo lugar está todo. Está la tinta de grafeno, tinta al agua, está la impresión 3D, está el material para tal, y permite, de una manera transdisciplinar, interpretar cómo el material puede generar un valor realmente increíble en los productos, procesos, servicios que uno está desarrollando. Por tanto, al final, lo que queremos de la materia es lo que estáis viendo en esta imagen, que se relacione con nosotros. Cada vez buscamos una mayor experiencia. Todos sabemos que muchas marcas comerciales, entre ellas Apple, ha utilizado los materiales de una manera muy inteligente para generar imagen de marca a través de ellos. Evidentemente, pero ahora queremos más. Ahora lo que queremos es que el material sea parte de nosotros, que interaccione como una parte viva de nosotros, y aquí tenéis estos esquemas que muestran esta idea y que al final me llevan a entender que del estrés, de la presión laboral, del rendimiento que uno o que a uno le absorbe la cabeza, lo que nosotros tenemos capacidad es de generar nuevos materiales con capacidad de transformar el mundo en el que nos estamos moviendo. Y por eso aparecen oportunidades de diseño, donde la temporalidad y recolección de señales es una de ellas, porque aquí estamos interpretando y descifrando qué me puede aportar el material, el carácter vivo de la materia, la manera de apilarse y de, por tanto, generar con la materia sistemas de bajas emisiones o de altas eficacias. Y fijaros que voy entrando en materia y voy a empezar con el sector textil. ¿Y qué pasa en el sector textil? Fijaros la imagen que he puesto aquí. Ya hemos visto las oportunidades que hay para cambiar este paradigma desde el material. Esto que veis aquí son materiales, nombres comerciales de la empresa DuPont. En general, fibras. No todo, pero en general fibras. Y por tanto, materiales desarrollados en general para la carrera espacial o desarrollados para la carrera militar. Básicamente, en momentos además donde la guerra era o jugaba un papel importante, como siempre ha sucedido en el desarrollo de materiales. Y al lado tenemos, pues esto, el traje espacial, la carrera espacial, y hay una señora que lleva unas medias. Y estas medias son medias de nylon. Y dicen algunos autores que el nylon marcó a través del producto media el inicio de la llamada revolución de la mujer. ¿Por qué? Porque solo este material que venía de la guerra, en esta aplicación que eran las medias, cambió la estética de una manera radical, de una manera muy, muy importante. Pero esto es una anécdota. Lo interesante de estos materiales que venían del ámbito de la guerra y que eran súper tecnológicos, que los desarrolló una empresa como es DuPont, que hoy en día sigue siendo una empresa química súper tecnológica, cuando tuvieron que realmente llegar al espacio, ¿quién desarrolló este traje? La empresa que fabricaba los sujetadores, la ropa interior. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque era quien tenía el conocimiento exacto para trabajar con estos materiales. Entonces, esto es muy importante en el mundo de los materiales. El material hoy en día, y con esta cultura maker, esta cultura de transformar la artesanía de las ciudades, es necesario interpretarla de esta manera. ¿Por qué? Porque fijaros cómo el artesano en aquel momento era quien tenía el máximo conocimiento para interpretar el material entendido como un material relacionado con el ser humano, con el cuerpo. No para hacer un cable de un paracaídas o para hacer un tensor de no sé qué, para generar un producto íntimamente relacionado con el cuerpo humano. No eran los técnicos de DuPont los que tuvieron la capacidad de, sino que eran estas personas que tenían el conocimiento para hacerlo. Por tanto, fijaros cómo el textil hoy en día sigue siendo un campo en el cual el material, por la cercanía que tiene con el cuerpo muchas veces, es uno de los campos de innovación más importantes. Y por esto,
Hay varios caminos, direcciones de innovación en el sector textil. Trabajar con el tema de sostenibilidad, hablar de tejidos inteligentes, los famosos wearables y compañía, fabricación digital, que sean portables, sintéticos, no naturales. Y aquí tenemos capacidad de hacer de todo, porque en la fibra, fijaros, podemos incorporar materiales de cambio de fase, que si yo tengo frío, la fibra me da calor, y si tengo calor, la fibra me da frío. Adidas, Reebok, tienen en el mercado calcetines, camisetas, todo tipo de productos que sienten que cuando tengo frío, pasa algo dentro del material que me genera calor y siento confort. Y cuando he acabado de correr, de hacer el deporte, que normalmente uno está sudado y se hace un poco de aire, se queda frío y se constipa o le pasa lo que toque, o se lesiona, el material hace lo contrario. Cuando yo voy a sentir frío, el material me libera energía y hace que sienta calor. Esto, claro, es una revolución. ¿Y qué tiene de interesante? Fijaros que la escala me permite implementar todo esto en la fibra, y con la fibra yo puedo construir lo que quiera, desde una pieza sólida en un material compuesto hasta un textil flexible en lana, en algodón, en lino o en poliéster o en licra o en lo que quiera. Importante este campo. Puedo implementar en la fibra luz a través de la fibra óptica, a través de los conceptos de OLED y por lo tanto generar interacción directa otra vez con este cuerpo humano. Puedo implementar de una manera quizá un poco más burda, esto es un abanico. Este abanico lo que me hace es generar energía eléctrica y a partir de aquí me genera luz y por la noche ilumina o hace lo que quiera. Y estos son placas fotovoltaicas. Aquí fijaros cómo integro la tecnología LED OLED en este textil y puedo generar manufactura sin ningún tipo de problema a través de este tipo de fibras. Y aquí puedo ver cómo la fibra a través de la bacteria crece. Y hay un diseñador que ha desarrollado un spray donde proyectamos fibra natural y generamos un traje, una camisa, una camiseta, simplemente sobre proyección sobre el cuerpo, directamente del spray, de manera directa. Por lo tanto, es otra manera de interpretar la fibra a través del material. Y evidentemente cuando entra todo lo biológico, todo el crecimiento a través de la célula y los organismos vivos, pues evidentemente el sistema abre oportunidades. En el ámbito del deporte, pues en el mundo del calzado, los spacers, los tejidos 3D, están a la orden del día, prótesis que comunican con el cuerpo para saber realmente la capacidad o la fuerza que se realiza en determinados movimientos, en el ámbito militar, en el ámbito del espectáculo. El textil, que incorpora toda esta tecnología, tiene capacidad de aportar mucho valor. Y sobre todo en el ámbito asociado al textil, lo que hay también es el concepto de servicio, de nuevos modelos de negocio a través de cómo el material me está cambiando la visión de este tipo de materiales. Por lo tanto, importante cómo desde la fibra concreta hasta el servicio, el modelo de negocio que tenemos capacidad de modificar, de transformar, de adaptar en la sociedad, el material tiene capacidad de trabajarlo de una manera muy, muy concreta y muy directa. Por lo tanto, estas son las líneas de investigación que entendemos que trabajan en este cambio de paradigma. Trabajar el concepto forma, color, el lenguaje del material, lo tangible y lo visible, la energía. Y aquí, ayer, hablaba con una persona, Georgina, si no me equivoco, ¿es posible? Sí, con la persona que comimos, que da clases, es bióloga, da clases de ciencia, unos nombres realmente interesantes, y me hablaba de cómo en sus clases, en el ámbito del diseño, integraba conceptos que a veces no son fáciles de integrar porque la ciencia no los acaba de interpretar de una manera, llamémosla X, aquello que es energético, aquello que es intangible, aquel valor que tiene la materia que cuando nosotros compramos una mesa de DM, olemos y la resina que
aglutina la madera tiene formaldehídos y esto lo respiramos y estos volátiles me generan dolor de cabeza. Esto está asumido porque hay unas normas y hay unos catálogos donde dice que el formaldehído tal, no sé qué, no sé cuánto, genera este tipo de problemas. ¿Ok? Pero hay algo más aparte del volátil que se puede detectar. Hay otro tipo de parámetros energéticos que cada vez son más importantes, por ejemplo, para entender el espacio, para entender la salubridad del espacio y, por ejemplo, en el ámbito del retail, en el ámbito de hoteles, bares, restaurantes, tiendas, etcétera, etcétera, cada vez más, ya desde hace tiempo se trabaja con el olor, se trabaja con la frecuencia musical, pero cada vez más se trabaja con la percepción del material para hacer que aquella persona que entre se sienta en un estado de ánimo diferente y de esta manera interactúe con el producto que hay de manera diferente. Importante también entender la nueva artesanía y cómo el material condiciona la nueva artesanía, y luego pondré algún ejemplo, y el papel tan importante que puede cumplir el material en esta unión entre lo que es la tecnología y este mundo artesanal básico. La alquimia de la materia para generar, pues esto, nuevos diseños, nuevos conceptos formales y, por tanto, aproximarnos a lo que vemos aquí, una nueva exploración del mundo a través de la materia. Importante. ¿Y para qué esto es importante, o básico, o interesante? Porque al final muchas empresas desarrollan grandes materiales. Esto, por ejemplo, es un proyecto que hemos hecho con la empresa Cosentino. ¿Qué tiene de interesante? Pues lo que tiene de interesante es que desde esta nueva visión somos capaces de generar nuevas percepciones sobre el material e interpretar las percepciones que el material genera. Porque al final podemos tener un material espectacular, tecnológicamente hablando, mecánicamente hablando, pero si la sociedad, el individuo, no es capaz de aceptarlo, al final el material se convierte en nada. Por tanto, esta búsqueda de nuevas oportunidades para desarrollos de materiales desde el mercado, esto es fundamental para que realmente esta revolución de los materiales sea una realidad. Así que es evidente que entendemos que el material está directamente unido al producto y directamente al usuario. Y no podemos interpretarlo sin este usuario trabajando codo con este desarrollo del material. Antes eran los físicos químicos quienes desarrollaban los materiales. No pensaban mucho, entre comillas, en las aplicaciones. Hoy en día tenemos el mundo del diseño que tiene capacidad de interpretar a la perfección estas aplicaciones y desarrollar para estas aplicaciones. En este sentido, lo que os decía, fijaros, esto son un poco en Europa las tecnologías que marca la Comisión para el desarrollo y la búsqueda de nuevos proyectos, ¿de acuerdo? Donde nanotecnología, micro y nanoelectrónica, biotecnología, fotónica, materiales avanzados. Esto es lo que marca el desarrollo de nuestra sociedad, como hoy en día la entendemos. En base a esto, me atrevo a plantear unas macrotendencias y unas microtendencias en materiales. Macrotendencia es la hibridación, esto es de siempre. Los materiales compuestos no son nada más que una hibridación y hoy en día el mundo se hibrida y los materiales se hibridan de manera igual. El dinamismo, el material no es estático, el material interacciona, el material actúa ante los inputs que le genera la vida a la naturaleza y evidentemente el concepto que está de moda, que es la economía circular. De estas macrotendencias, yo os voy a explicar ahora 4 de ellas que he convertido en microtendencias, que es la de los materiales programables, los materiales que crecen, que son capaces de generarse a ellos mismos, los materiales inteligentes y los materiales que provienen de la basura, entendida la basura como la nueva mina, la nueva materia prima. Por tanto, ¿qué entendemos por materiales programables para este cambio de paradigma de la sociedad en la que vivimos? Pues mirad, estamos en un mundo en que las cosas no son realmente lo que parecen.
Los materiales programables o robóticos son materiales que pueden transformarse en nuevas formas o cambiar propiedades a la orden de un individuo o en respuesta preprogramada a condiciones externas cambiantes como temperatura, presión, viento o lluvia. Somos capaces de programar al material de manera clara. Fijaros, esto es un centro tecnológico en Barcelona que desarrolla hormigones, entre otras cosas, evidentemente. Pero claro, un hormigón es como un material de hace mucho tiempo, todos lo conocemos. ¿Qué hacemos aquí? Hibridar esta tendencia. ¿Para qué? Para programar. ¿Cómo hibridamos? Pues metiendo textiles, y a estos textiles los podemos calefactar, a estos textiles les podemos dar conductividad para que generen señal cuando uno está caminando, para que las luces se enciendan o se apagan. Puedo hacer prácticamente lo que quiera sobre un material tradicional. ¿Y cómo lo hago? Pues aquí lo veis, hibridando el textil sobre la cerámica de un material tan tradicional como es el hormigón. Allí en Barcelona hay un clúster de materiales avanzados, tanto Matterfat, Elisava como Eurecat forman parte de este clúster de materiales avanzados y trabajan en el desarrollo, como veis aquí, de este tipo de propuestas. Los materiales vivos, los materiales que crecen. Esta es otra microtendencia, hoy en día, muy importante. Se refiere a todos los materiales que pueden desarrollarse colaborando con organismos vivos. Los materiales vivos basados en bacterias pueden resultar de una forma más ecológica de fabricación. Estos materiales tienen la capacidad de autorrepararse, adaptarse al entorno, formarse en estructuras complejas e interactivas y generar nuevos materiales funcionales. Interesante. Interesante ver cómo esto de aquí fue la primera clasificación del famoso, ¿cómo es el concepto? Estos materiales que se utilizan para que cada uno construya desde la artesanía, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene cada uno a su alcance? ¿Qué tenemos en casa? ¿Qué tenemos en la sociedad? Pues tenemos vegetales, animales y minerales. A partir de esta primera clasificación, que dispone cualquier maker, hoy en día tenemos también la basura y tenemos también la hibridación, los que son mezclas de ambos. Y esto me define la clasificación fundamental de aquellos elementos primarios básicos que hoy en día el maker tiene a su disposición para transformar la materia y seguramente para reinventar la artesanía de una manera nueva. Y aquí tenemos un ejemplo, fijaros cómo esta diseñadora tiene capacidad de imaginaros que os levantáis por la mañana y en vez de pisar la madera o el terrazo, la cerámica o la moqueta de plástico, pisamos la hierba, que además crece y decimos cómo queremos que crezca. ¿Por qué? Porque a este felpudo o esta alfombra le hemos dicho cómo tiene que generarse. ¿A través de qué? A través de estas bacterias, a través de estos organismos que convierten un producto muerto en un producto vivo. Esto es muy interesante y este es el concepto básico de un elemento programable. La otra tendencia, que luego veremos en unos vídeos, es el concepto de Smart Material, pero he puesto entre paréntesis pasivo, porque sabéis lo que es un material inteligente, la memoria de forma, estos materiales que cambian de forma por efecto de la temperatura. Pero ahora hay más, fijaros lo que dice aquí. De acuerdo con la forma de reacción, se pueden dividir en materiales pasivos inteligentes, activos inteligentes y muy inteligentes. ¡Wow! Esto ya es increíble. Yo cuando defendí la tesis en el año 2000, que la hice sobre materiales inteligentes de memoria de forma, un miembro del tribunal me preguntó, ¿usted cree que un material puede ser inteligente? De hecho, en aquel momento, en los materiales de memoria de forma, se decía que se les podía educar y había patentes de procesos de educación para el material. Luego, en aquel momento también se estaba criticando si se podía educar un material o no, y se dijo, no se le educa, al material se le adiestra, como a los animales, porque el material parece que es inferior a nosotros, no podemos educarlo. Al animal sí, bueno, al animal tampoco, le adiestramos. Entonces dijo, no, pues a los materiales de memoria de forma también los adiestramos. Y hay procesos de adiestramiento
pero no de educación. Pues de aquella reflexión del año 2000, ahora ya se está en que sí, son inteligentes, pero pueden ser inteligentes, medio inteligentes y súper inteligentes, como pasa en las personas. ¿Y qué hace que el material sea muy inteligente? Pues lo que hace que sea muy inteligente es que tenga capacidad de interaccionar con este entorno, pero de una manera inteligente, no simplemente on-off, como pasaba con los materiales inteligentes del principio. Esta manera inteligente, que no es on-off, hace que se hibride con los materiales programables, que se hibride con este elemento vivo que podemos incorporar, y ahora os pondré unos vídeos de estos materiales. Y finalmente la última tendencia es el de los materiales basura. Y fijaros este producto de Adidas, no sé si lo conocéis, que lo que hace es generar calzado, pero jugando con la historia del material, jugando con la historia de las redes de pesca, que son basura y que contaminan el mar. Por tanto, esa basura que contamina el mar se convierte en el nuevo lujo. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, simplemente que este concepto basura ya no es, hasta hace poco tiempo el material reciclado era gris, feo, se utiliza para pilones de aparcamiento rellenos de no sé qué. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hacemos un reciclado realmente bonito, agradable? Bueno, aquí tenemos una reutilización, un reciclado para, y esto es realmente la nueva mina, la nueva manera de entender la materia. Y aquí tenéis, por ejemplo, hay una empresa que se llama EcoAlf, que lo que hace es, y bueno, la camiseta del Barça, no sé si ahora en esta temporada, pero es de poliéster reciclado. EcoAlf es una empresa que tenemos allá en España, que lo que hace es reciclar poliéster y hace camisetas, bolsos, maletas, productos de alta calidad, pero a través de un producto que vuelva otra vez a entrar en el ciclo de vida. Y a partir de aquí, fijaros este proyecto que veis aquí, son las colillas de los cigarros, como bien separadas, bien tratadas, generan nuevas monturas de gafas que me generan una nueva manera de interpretar y de entender la estética. O este proyecto que es súper interesante, en este trabajamos en, bueno, este primero también, esto es pelo humano, y hay una empresa canadiense que hace mantas de pelo humano para, el pelo humano es un residuo, hay miles de peluquerías, y por tanto, este material tan interesante que tenemos aquí, pues ahora lo convertimos en otro producto que sirve para hacer muchas cosas, desde cosas que pueden ser más o menos banales, como tensores, cuerdas, etcétera, etcétera, hasta lo que decía, mantas que una empresa canadiense utiliza para coger o recoger los vertidos de aceite que hay en el mar, de petróleo, etcétera, etcétera. O este, súper interesante, de una diseñadora que se llama Carmen Hijosa, que una parte del proyecto se trabajó en colaboración con el Materfat y una empresa catalana que se llama Bonditex, que ha salido en la portada de muchas revistas actuales de moda, que lo que hace es, o ha desarrollado un material que se llama Piñatex. Y este Piñatex ahora mismo está pisando fuerte, trabaja con las comunidades de las Filipinas, da y reinterpreta el trabajo de estas comunidades de las Filipinas, da valor al residuo que sale de pues los productos de la piña, de la banana y de otro tipo de elementos, y genera realmente un producto estético de calidad y además con certificación Cradle to Cradle o equivalentes, que por tanto, ostras, me cambian la manera de entender esta nuestra sociedad. Y esto es lo que me refería con los artesanos. Esto de aquí es impresión 3D. Evidentemente todos conocéis la impresión 3D. El artesano hoy en día puede tener también la impresión 3D. Pero aquí tienen de interesante estos materiales, que son augéticos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estiramos un material, lo alargamos y la sección disminuye. Esto es lo que pasa en la inmensa mayoría de materiales. Sin embargo, por la geometría, por la forma, por la manera de trabajar, cuando ya este material lo estiro, la sección aumenta. Ostras, es otro cambio de paradigma interesante que seguramente solo se obtiene a través
de la forma, de la geometría. Hay algunos muy pocos materiales que intrínsecamente lo tienen, pero a través de la geometría, la forma, yo puedo generar este valor y seguramente el maker tiene la capacidad de interpretar y trabajar con estas formas de una manera sencilla y reinterpretar de esta manera su trabajo y su artesanía, seguramente. Muy bien, pues ya para ir finalizando, en base a esto, aquí os he marcado las familias de materiales que hoy en día están catalogadas y con las que, pues esto, desde un centro de materiales trabajamos. Y lo que he hecho es hacer una búsqueda en revistas científicas, revistas de diseño, de cuáles son las últimas publicaciones que ha habido en cada una de estas familias, para entender realmente cómo se están moviendo estos materiales. Por tanto, fijaros, materiales multifuncionales, materiales multiestructurales, metamateriales, y así hasta 11 familias. Pues vamos con la primera. Yo miro en diferentes publicaciones del año 17-18 y veo cómo este concepto de material inteligente pues realmente está trabajándose, está jugando un papel importante y por lo tanto quiere decir que es verdad que es una tendencia. En materiales multifuncionales, como veis aquí, seguimos el mismo tema. Voy a centrarme solo en algunos de ellos. Materiales multiestructurales, y os voy a poner este vídeo que no sé si habéis visto. A ver si se conecta. Esto es impresión 4D, ya no es impresión 3D, así funciona. Y fijaros, lo que quiere decir programar un material inteligente impreso con esta tecnología que todos conocemos. Por tanto, la impresión 3D ya no solo es 3D, sino que es 4D porque es programable y tiene capacidad de hacer las cosas que vosotros veis aquí. Por tanto, esto es lo que quiere decir un material inteligente y cómo esta inteligencia cambia. ¿Y cuándo cambia esta forma? Pues por la temperatura, por la humedad, por aquellos parámetros que nosotros queramos definir. Cómo se puede generar y cómo puede cerrar esta geometría plana que se convierte en un cubo perfecto. Y todo esto impreso en 3D, con multimaterial o con monomaterial en función de las necesidades que... ¿Ok? Os voy a poner... ¿Conocéis el concepto de los metamateriales? ¿Sabéis lo que son? Son estos materiales. En principio los periodistas lo bautizaron como los que generan o tienen capacidad de generar la capa de Harry Potter. Es decir, tú te pones la capa pintada con este material y miras, imaginemos que está aquí, yo miro, el rayo de luz no rebota, no refleja, gira, la veo a usted, pero no veo a la persona que hay aquí en medio. Por lo tanto, me genera la invisibilidad. Esto en el mundo militar ya se está utilizando para generar la invisibilidad a determinadas frecuencias de onda de misiles, radares, aviones, etcétera, etcétera. Y os voy a poner aquí lo mismo, este vídeo interesante que se está desarrollando con Airbus, bueno, que ya es una realidad, y del efecto que estos materiales tienen. Aquí. Esta empresa tiene 3 marcas comerciales para un material que hace lo que veis aquí. Este problema lo conocéis.
por tanto a través de un recubrimiento transparente totalmente, lo que tenemos es capacidad de redirigir el rayo de la luz allá donde nosotros queramos. Por tanto, vemos cómo este tipo de materiales está rompiendo ciertos límites y estos límites me generan nuevos paradigmas que nosotros deberíamos de interpretar correctamente para desarrollar y generar materiales mucho más eficientes. De la misma manera, este mismo material se puede colocar sobre los puntos de luz de las lámparas para que la difusión de la luz sea mucho más eficaz, o sobre las placas fotovoltaicas para que, independientemente de la dirección en que incide el rayo de luz, pues la eficiencia de la placa fotovoltaica sea la que tiene que ser, como si incidiese de manera vertical. ¿Ok? Por tanto, metamateriales, nanomateriales, el famoso grafeno, y fijaros cómo en, pues esto, el último año se van publicando artículos, tanto en revistas científicas como en revistas de divulgación, como en revistas muy vinculadas al mundo del diseño, en el cual todos estos materiales están jugando un papel importante. Aquí tenéis los materiales vivos, materiales que permiten, esto es un hormigón que permite que crezca la hierba y por tanto puedo hacer fachadas que estén vivas, o estos son tatuajes como los que tenéis aquí o en esta parte, que te dicen si el ultravioleta cuando sales a la calle está lo cual, y por tanto si te tienes que poner una protección solar de 25 o de 70, te dicen cuál es la contaminación que hay, y todo esto porque hay unas bacterias que interactúan con algún input y que te da una señal a través del cambio de color o a través de lo que sea necesario. Fibras de araña artificiales, los famosos biomateriales o materiales bioinspirados, que estos todos conocéis, materiales para o que generan superficies targetizadas en función de las necesidades que cada uno tenga. La nanotecnología permite adaptar y hacer que cualquier material viejo se convierta en un material avanzado, en un material nuevo, simplemente añadiendo poquito de algo que llamamos nanotecnológico. Los metales, que siempre están presentes, y en ellos el tema del reciclaje, la resistencia mecánica se sigue trabajando. Los cerámicos, donde la tenacidad es el gran reto, es decir, que no se rompa el material cerámico. Los materiales poliméricos y sobre todo las geometrías fractales para generar muy buenas propiedades mecánicas, transmisiones de cargas. Los materiales autorreparables, que a pequeñas, cuando se genera una fractura, el material tenga capacidad de reparar esa fractura que hemos generado. Los materiales blandos, pieles que se convierten en pieles transparentes. ¿Quién había o se había imaginado que de una vaca, de un tal, saliese una piel que pudiese ser piel transparente? Pieles con bacterias que tienen capacidad de cambiar de color en función de la contaminación o no. Vestidos de grafeno que interactúan o que generan luz o que cambian de color en función, lo que decía, de la contaminación. Sistemas o materiales biodegradables, compostables para el mundo del packaging. Y por lo tanto, y acabo con los retos que nos plantean los materiales. Los materiales nos plantean retos de forma, nos plantean un reto en el sector de la energía vital. No sé si habéis visto ahora este desarrollo de un científico que lo que hace es capturar a través de un material zeolítico el agua que hay en la atmósfera, y por tanto no hay necesidad de que llueva para poder recoger agua y por tanto regar, alimentar, beber, etcétera, etcétera, y todo a través de un material en función de la forma y la geometría que tiene este material. El clima, que estamos viviendo un cambio climático espectacular. El material es un agente para trabajar juntamente en mejorar y en adaptarnos a este cambio climático. La salud, evidentemente, sin el material difícilmente interpretamos la nueva salud e interpretamos el bienestar de la sociedad en la que vivimos. La información y la comunicación, hoy en día venden miles y miles de estos y no sabemos ni para qué sirven ni cómo utilizarlos. No hemos sido capaces de interpretar bien qué necesitamos para diseñar correctamente qué necesitamos, y ya lo hemos hecho y estamos
comprando y comprando y comprando y no sabemos utilizar la inmensa mayoría de funciones que generan este tipo de dispositivos. Aquí hay un reto también importante, el mundo del transporte, que ahora lo tenemos todos en la imagen de los drones. Y por tanto, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y ha sido un placer.